¿Te has dado cuenta de lo beneficioso que es tener un buen contacto? De conocer a la persona correcta en una oficina, en una organización. Sí sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Hay veces que las cosas no se pueden lograr por medio de los procesos establecidos, así que necesitas tener un buen contacto. En algunos países le dicen a esta persona palanca, una buena palanca, en otros les dicen pala, en otros le dicen pituto. Sea como sea que tú llames a esta persona, yo creo que todos sabemos que muchas veces es beneficioso tener un buen contacto. De hecho, hay veces donde no importa tanto quién tú eres, no importa tanto lo que tú haces o has logrado, es más importante a quién conoces. Y esto se ve en varias áreas de la vida. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegué a la edad de conducir en mi país, yo quería tener una licencia de conducir. No tenía auto ni dinero para comprar uno, pero quería tener una licencia de conducir. Y yo recuerdo que reuní todos los documentos que necesitaba y me fui al lugar donde se saca la licencia de conducir y estuve allí todo el día y no pude lograr absolutamente nada. Y no solamente un día, fui 2 días, 3 días, y había tanta la gente, tanta la desorganización, tanto el desastre que no pude sacar la licencia. Recuerdo que ese fin de semana estaba hablando con algunos de mis tíos, mis abuelos, y comenté lo que había pasado. Y una de mis tías dijo: mijo, usted no se preocupe, yo tengo una buena palanca, yo tengo un contacto allá adentro y eso lo vamos a lograr. Y efectivamente, mi tía llamó a esta palanca, a este contacto, y 2 días después ya yo tenía mi licencia de conducir. Es bueno tener un buen contacto. Y no es solamente en cuestiones de oficina, inclusive en empleos también, y yo soy fruto de eso. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, yo estaba preparándome para lo que Dios tenía para mi vida, sin saber muy claramente lo que eso era, pero estudiando y preparándome y sirviendo en cada oportunidad que tenía. Durante este tiempo mi esposa trabajaba en una de las 2 convenciones bautistas del estado de Texas. Sí, hay 2 y no se ponen de acuerdo en nada. Y mi esposa era la asistente del director de ministerios hispanos de una de estas 2 convenciones. Y varias veces yo, por servir al Señor y por querer ayudar a mi esposa, fui y ayudé en algunos de estos eventos, moviendo mesas, cajas, lo que sea que necesitaban, estaba allí ayudando. Y a través de esto conocí al jefe de mi esposa, el director de Ministerios Hispanos de esta convención. También durante este tiempo en el seminario, yo fui invitado a participar en la organización de unas conferencias que estaba haciendo el seminario y me pidieron que ayudara a organizar la parte en español. Y a través de esta conferencia también conocí al director de Ministerios Hispanos de la otra convención. Pero ambas relaciones fue simplemente algo pasajero, que conocí a estas personas y ellos sabían quién era y yo no pensé mucho de ello. Sin embargo, un par de años más tarde, cuando ya estaba a punto de graduarme del seminario, recibí un día una llamada telefónica de un tal pastor Jason Paredes, a quien yo no conocía en ese momento. Pero él me llamó y me dijo: Ender, mira, yo soy uno de los pastores de una iglesia llamada Fielder, y él me dijo que querían contratar a alguien bilingüe, que querían alcanzar a los latinos y querían alguien que pudiera predicar en inglés y en español, así que él quería conocerme. Y gracias a Dios, después de mucho orar, después de varias conversaciones, después de un par de meses, Dios abrió la puerta para que yo pudiera venir a esta maravillosa iglesia y ser parte de Fielder. Y unos meses después de que fui contratado y de que ya tenía un poquito más de confianza con el pastor Jason, yo le pregunté: ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué nos conocimos? ¿Por qué me contrataste? Y yo, en mi orgullo y en mi inocencia, yo pensaba que él iba a decir: bueno, es que escuché que te iba muy bien en el seminario, que tenías muy buenas calificaciones, a pesar de que lo hiciste todo en inglés y tu primer idioma es el español. O pensé que iba a decir: bueno, es que te graduaste en 3 años y medio de esta maestría que todo el mundo le toma 4 o 5 años. Yo, en mi orgullo, yo pensaba que iba a decir: es que tal vez eres bueno para predicar en inglés y en español, pero esa no fue su respuesta en lo absoluto. Él me dijo lo siguiente, le dijo: mira, yo cuando supe que necesitaba contratar a alguien que fuera bilingüe y que pudiera predicar, llamé a una de las convenciones, pregunté al director de Ministerios Hispanos y él me dijo: tienes que hablar con Ender. Luego llamé a la otra convención y le pregunté al director de los Ministerios Hispanos y me dijo: Ender es un buen candidato.
Y yo pensé, dijo el pastor Jason, si ambas convenciones están de acuerdo con algo, esto tiene que ser un milagro de Dios. Así que por esa razón te llamé. Y para mí fue obvio en ese momento que lo que abrió las puertas para yo llegar a Fielder no fue necesariamente quién yo soy o lo que yo puedo hacer, sino más bien a quien yo conocía. A veces es beneficioso tener un buen contacto. Es más, hay veces que no importa tanto quién tú eres, lo que tú haces, sino más bien a quien conoces. Y quiero que sepan que esto es cierto inclusive en nuestra fe, en nuestro caminar espiritual. No lo digo yo, lo dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que vayas allí. Hemos estado estudiando esta carta capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 3 de la carta. Mientras lo busques, quiero que sepas que una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe esta carta a los cristianos en Filipo es porque lamentablemente había unas personas que estaban haciendo daño en la iglesia. Estaban trayendo unas doctrinas falsas que estaban confundiendo a la iglesia. Ellos estaban enseñando que lo que agrada a Dios o lo que nos hace ser aceptables ante Dios es nuestros esfuerzos, los logros humanos. Y Pablo escribe esta carta y estas palabras que vamos a estudiar para decirle, lo importante no es quién tú eres o lo que haces, sino a quién conoces. Yo quiero comenzar leyendo el primer versículo para que vean estas palabras. Dice así: por los demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. El apóstol Pablo regresa en este versículo al tema principal de la carta. Él dice, alégrense en el Señor. Esto ha sido una constante a lo largo de la carta. Sin embargo, en este momento parece un poquito hasta medio fuera de lugar. Porque Pablo terminó el capítulo 2 utilizando a Timoteo y a Epafrodito como unos buenos ejemplos para la amistad, como alguien humilde que debemos imitar en esto de la amistad. Y de repente ahora en el versículo 1 del capítulo 3, él dice que debemos alegrarnos en el Señor. Yo creo que este versículo sirve como una transición entre lo que acababa de decir y lo que estaba a punto de decir. Él nos recuerda que nuestra alegría no debe estar en amigos terrenales necesariamente, sino en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro amigo fiel y que conocer a Jesús es lo que nos da la alegría verdadera. Pero también Él está conectando esto con lo que estaba a punto de decir. Porque si hay algo que les roba el gozo a los creyentes, si hay algo que nos roba el gozo, es la falsa doctrina que se estaba llevando a cabo en esta iglesia. Es algo que yo le llamo la religiosidad o el legalismo, como quieras llamar. Y cuando digo religiosidad o legalismo, me refiero a la doctrina falsa que estaba presente en Filipo y que está muy presente hoy en muchas iglesias alrededor nuestro. Es la doctrina que enseña que para que Dios te ame o para que Dios te acepte, tú tienes que cumplir con ciertas reglas, que tú tienes que llevar a cabo ciertos comportamientos, cumplir con ciertos rituales, con ciertas tradiciones. Y si tú cumples con esas reglas, entonces Dios te ama y Dios te acepta. Os digo, esto es una falsa doctrina que estaba dañando a la iglesia en Filipo, pero que también daña a muchos creyentes el día de hoy. Y yo creo que es necesario que prestemos atención entonces a lo que decir Pablo más adelante. Porque él usa palabras fuertes para referirse a las personas que estaban trayendo esta mala doctrina. Esto está a punto de ponerse bueno. Quiero que veas lo que dice. Dice así, versículos 2 y 3. Dice, cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Vemos que Pablo obviamente está bastante frustrado. Él dice, cuídense de estas personas y él menciona 3 adjetivos para referirse a estas personas. Ahorita voy a hablar acerca de ellos. Pero probablemente te estás preguntando, ¿quiénes eran estas personas a las cuales se está refiriendo? Él se estaba refiriendo a estas personas que estaban trayendo estas enseñanzas falsas y era un grupo que se le conocía como los judaizantes. Los judaizantes eran personas que predicaban a Jesús, pero ellos le agregaban cosas al evangelio de Jesucristo, aunque el evangelio de Jesús no necesita que se le agregue nada.
Ellos, porque eran judíos y se les llamaba los judaizantes, ellos decían básicamente que para ser salvo y para estar bien con Dios, sí, necesitas a Jesús, pero también necesitas cumplir la ley de Moisés al pie de la letra. Es decir, tienes que creer en Jesús, pero también tienes que esforzarte en cumplir todos los rituales, todas las tradiciones, todos los requisitos que aparecen en el Pentateuco, que aparecen en los primeros 5 libros de la Biblia que se le conoce como la ley. Es decir, le estaban agregando al Evangelio de Jesús. Ellos decían, Jesús más el cumplimiento de la ley judía. Y Pablo estaba cansado ya de estas enseñanzas. Pablo ya estaba cansado de decir que el Evangelio de Jesús era suficiente, que no necesitaba agregársele nada. De hecho, ya él había participado años atrás en un concilio con los pastores principales, con los apóstoles de la iglesia primitiva, para establecer que esta era una enseñanza falsa. En Hechos capítulo 15 se nos narra de cómo los apóstoles establecieron que específicamente esto de decir que las personas necesitan a Cristo más cumplir la ley judía para ser salvos era algo falso. Ellos establecieron ahí que el sacrificio de Jesús en la cruz era suficiente para nosotros y que no había que cumplir la ley de Moisés para poder ser aceptados por Dios o amados por Dios. Sin embargo, este grupo, los judaizantes, no se sometieron al liderazgo de la iglesia primitiva, sino que básicamente formaron su propia secta, sus grupitos, y ellos empezaron lamentablemente a ir de iglesia en iglesia, a infiltrarse y a dañar a la iglesia enseñando esta doctrina falsa que decía que la gente tenía que cumplir la ley de Moisés para ser salvo. Y por eso Pablo los llama como los llama. Y vemos que usa estos 3 adjetivos que muestran lo frustrado que estaba. Él dice, cuídense de estos perros, cuídense de estos hacedores de mal y cuídense de estos mutiladores. Quiero que sepas que cuando él le dice cuídense de estos perros, no se estaba refiriendo a un poodle bien bonito que es parte de la familia, bien peinadito y que gastan un montón de dinero en él, que vive en la casa y hasta mejor que muchas familias. No se estaba refiriendo a esto. En aquella época los perros no eran mascotas, no eran así como veían los perros. Los perros eran vistos como animales asquerosos y sucios que viajaban en manadas y que comían cualquier porquería que se podían encontrar y vivían en las calles, vivían alejados de la sociedad, pero llegaban muchas veces a la sociedad buscando comida y cuando llegaban a un lugar se arruinaba la fiesta básicamente. Porque llegaban y era algo asqueroso. Llegaban donde nadie los invitaba y básicamente arruinaban el momento, hacían daño. Y cuando Pablo dice que estos judaizantes eran perros es porque él así como él los veía. Él los veía como un grupo de personas asquerosas y sucios que venían a hacer daño. Que nadie los invitaba a la iglesia y a pesar de eso llegaban, pero no con buenas intenciones, sino para traer daño a la iglesia, para arruinar a la congregación. Esto era lo que estaban haciendo. Por eso el segundo término que él utiliza para describirlos es hacedores de mal. Dice, estas personas hacen daño, hacen mal. Y el tercer término que él utiliza es bastante interesante. Él dice, aquellos que mutilan el cuerpo, los llama mutiladores. Probablemente te estás preguntando por qué usa este término para referirse a ellos. Bueno, eran judaizantes y ellos predicaban que había que cumplir la ley de Moisés para estar bien con Dios. Y algo que establece la ley de Moisés, algo que identifica a los judíos como el pueblo escogido de Dios, a los hombres, es la circuncisión. La ley establecía que los niños judíos tenían que ser circuncidados al 8º día de nacidos. Y eso era lo que identificaba a los hombres judíos como hombres judíos. Y estas personas, los judaizantes, porque creían que había que cumplir la ley de Moisés al pie de la letra para ser salvos, entonces ellos estaban yendo de iglesia en iglesia, iglesias de gentiles, personas que no habían crecido en la tradición judía y le estaban diciendo a los hombres, tienes que mutilarte, tienes que circuncidarte, tienes que pasar por el cuchillo básicamente si quieres ser salvo. Y el apóstol Pablo dice, no, esto no es así. Él aprovecha esta oportunidad para dejarles saber que esa no era la intención de Dios cuando Él pidió que el pueblo fuera circuncidado. Que esto era simplemente un símbolo o una señal externa de algo que debió haber sucedido internamente, algo que debió haber sido sucedido en el corazón. Que la circuncisión era simplemente una marca externa de que ellos eran pueblo escogido de Dios porque ellos confiaban en Dios. Lamentablemente, las personas habían llegado a confundir esto y habían llegado a pensar que las leyes hay que cumplirlas y eso es lo que nos hace estar bien con Dios, incluyendo a los judaizantes. Pero a lo largo del Antiguo Testamento, inclusive,
Vemos que Dios no nos dio la ley para que nosotros nos salvemos a nosotros mismos, lo que es importante es lo que hay detrás de la ley, la intención de la ley. Inclusive específicamente hablando de la circuncisión, en el Antiguo Testamento se nos muestra que si alguien es circuncidado por la carne, pero no es circuncidado en el corazón, entonces está en pecado. Y algunos de ustedes estaban preguntando, Endre, ¿qué es eso de la circuncisión? Bueno, la circuncisión es un procedimiento por medio del cual se corta parte de la piel del miembro masculino llamada o conocida como el prepucio. Y por eso es que Pablo dice, son unos mutiladores. Pero Pablo también quería que entiendan que lo importante no es lo externo, sino lo interno. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, hay varios, pero uno de los que quiero mencionar es en Jeremías capítulo 9, que fue escrito unos 700 años antes de la vida de Pablo, donde es obvio que eso era lo que Dios quería que la gente viera cuando hablaba de la circuncisión, que lo importante era el corazón y no lo externo. Mira lo que dice, el versículo 25 y 26 de Jeremías 9, dice así: vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que solo haya sido circuncidado del prepucio. Castigaré a Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab y a todos los que viven en el desierto y se rapan las sienes. Todas las naciones son incircuncisas, pero el pueblo de Israel, escucha, es incircunciso de corazón. Él está llamando la atención al pueblo de Israel porque ellos pensaban que porque eran circuncidados físicamente hablando estaban bien, pero Él les dice, ustedes son incircuncisos del corazón. Es decir, tal vez hicieron lo externo, pero lo interno no ha cambiado y es allí donde está el problema. Y por eso es que Pablo dice lo que dice en el versículo 3, cuando él dice, no, la circuncisión somos nosotros. Él dice, los escogidos somos nosotros. Y él da 3 características ahí en el versículo 3 que definen a quiénes son el pueblo escogido de Dios. Y vemos que no son características externas. Él dice lo siguiente, él dice, somos aquellos que adoramos a Dios por medio del Espíritu. Él dice, somos aquellos que nos enorgullecemos únicamente en Cristo y somos aquellos que no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Esas son las 3 cosas que él dice. Y el punto de Pablo que él está tratando de hacer aquí es enfocarse en esos últimos 2 puntos. Que no podemos enorgullecernos en nuestros propios logros, en nuestras propias, las cosas que nosotros hemos alcanzado, sino únicamente en Cristo Jesús. Porque si nos enorgullecemos en las obras humanas, en las fuerzas humanas, si ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, como dice allí el versículo 3, entonces vamos a llegar a ser personas orgullosas. Y el orgullo, mis amados, es sumamente peligroso. Vamos a llegar a pensar que se trata de nosotros, de nuestras obras y de lo que nosotros hemos logrado. Y podemos llegar a pensar que nosotros nos merecemos el amor de Dios por nuestras propias obras. Como hemos visto hasta ahora en nuestra reunión de oración, lo hemos visto también hace un par de semanas en Filipenses 2, Dios se opone a los orgullosos. El orgullo es sumamente peligroso. El orgullo fue lo que llevó a Lucifer, el ángel de luz, a rebelarse en contra de su creador y convertirse en Satanás, el enemigo de Dios. El orgullo fue lo que llevó a Adán y Eva a pensar que ellos podían saber más que Dios y por lo tanto a comerse del fruto que Dios le dijo que no comieran, y fue lo que trajo el pecado al mundo. El orgullo está dentro de nosotros y si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestras propias obras, entonces vamos a ser personas orgullosas y esto es sumamente peligroso. El apóstol Pablo dice, no podemos poner nuestra confianza en esfuerzos humanos, eso lleva al orgullo y el orgullo es pecado. Vemos que él está frustrado con aquellos que están trayendo esta falsa enseñanza. Y de hecho, él utiliza su propia vida como un ejemplo para mostrar que los esfuerzos humanos no son suficientes. Por muchos que sea, por mucho que una persona pueda alcanzar humanamente hablando, nunca va a ser suficiente. Mira lo que dice los versículos 4 hasta el 6. El apóstol Pablo acerca de sí mismo dice así: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable.
Vemos como el apóstol Pablo da una lista de las cosas que él tenía para básicamente decirle a los judaizantes: ¿ustedes creen que se trata de cumplir la ley judía? Si es así, yo tengo todo lo necesario. Él básicamente le está diciendo: miren, judaizantes, si se tratara del judaísmo, como dicen en el fútbol, yo les doy un baile. Eso es lo que él está diciendo. Yo tengo muchos más logros que todos ustedes. Y él empieza a describir. Él dice: no solamente soy israelita, yo fui circuncidado al 8º día, como dice la ley. Y no solamente eso, sé exactamente de qué tribu vengo de la tribu de Benjamín, que no es cualquier tribu. Él dice: soy hebreo de pura cepa, o hebreos de hebreos. Él dice, es decir, yo nací bajo todo lo que un buen judío quisiera tener. Yo tengo todas esas cosas, dice el apóstol Pablo. No solamente él dice lo que él recibió al nacer, sino también lo que él alcanzó. Él dice: yo soy un fariseo. Él dice, este era un grupo élite de personas en el mundo judío que conocían la ley y todo esto. Él dice, inclusive yo era perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos porque ellos enseñaban el mensaje de Jesús en lugar de enseñar la ley de Moisés como el medio de salvación. Él dice, yo conocía tanto la ley y estaba tan seguro de la ley que yo perseguía a los cristianos. Él dice, en cuanto al cumplimiento de la ley, yo soy intachable, dice el apóstol Pablo. Y no es que él pensaba que era perfecto y que no tenía ningún pecado. Él dice esto porque él sabía que a lo largo de su vida él había ofrecido todos los sacrificios que habían sido necesarios para cubrir los pecados que él había cometido. Es decir, que él había cumplido con todas las de la ley judía. Él les dice, judaizantes, ¿ustedes creen que se trata de la ley? ¿Ustedes creen que se trata de los logros humanos? Miren, yo tengo todo lo que ustedes quisieran tener, lo que cualquier persona que quiere ser un buen judío quisiera tener. Pero él no lo dice para hacer alarde de sus logros, todo lo contrario. Él lo dice para mostrar que a pesar de que él tenía eso, nunca iba a ser suficiente. Para mostrar que lo importante no es tanto quién tú eres o lo que tú puedes hacer o lo que has logrado, que lo importante es a quién conoces. Y eso lo vemos claramente en el versículo 7 hasta la primera parte del 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, sin embargo, él dice, a pesar de que tengo todos esos logros, dice, sin embargo, todo aquello para mí que era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, sin embargo, a pesar de todos estos logros, a pesar de los diplomas, a pesar de los títulos, a pesar de las cosas que yo puedo lograr, a pesar de mi pedigrí, a pesar de mi linaje, a pesar de todas estas cosas, yo todo eso lo he considerado como pérdida. Eso para mí no es absolutamente nada. Eso para mí no es importante. Yo he llegado a entender que lo importante no es tanto quién soy yo o lo que yo puedo hacer, sino a quién conozco. Y él dice, esto para mí es nada. Al lado, él dice esto, escucha en el versículo 8, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Él está diciendo, el conocer a Cristo Jesús es lo más importante. Lo importante no es quién tú eres o lo que tú haces, lo importante es a quién conoces. Y él está diciendo, y si conozco a Cristo Jesús, tengo todo lo que necesito. Él es la palanca, Él es la pala, Él es el pituto, Él es el contacto que todos necesitamos. Él está diciendo, si yo tengo a Cristo, tengo absolutamente todo lo que necesito. Pablo había llegado a un punto de su vida donde él entendía que si él tenía a Cristo, tenía a Dios, si tenía a Dios, tenía la vida eterna, y eso era suficiente para él. Él sabía que todo lo demás se quedaba en esta tierra, que lo único que él necesitaba era al Señor Jesucristo. Entonces, el mismo Señor Jesús enseñó esto. Él hizo una oración en Juan capítulo 17 y yo quiero que veas lo que él dice específicamente en el versículo 3. Esto es la noche antes de morir. Jesús dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, escucha, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El Señor Jesús orando le dice al Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti y que conozcan al Hijo, al Señor Jesucristo a quien tú has enviado. Él está diciendo al Padre, yo quiero que otros conozcan de mí, porque si me conocen a mí, te conocen a ti, y si te conocen a ti, tienen la vida eterna. Si conocemos a Jesús, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. No necesitamos absolutamente nada más. En Él está
todo lo que nosotros necesitamos. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo demás yo lo considero pérdida. De hecho, ahí en el versículo 8, él dice, yo lo considero estiércol. Esa palabra estiércol la tradujeron así para hacerlo un poquito agradable, pero en realidad la palabra que le utilizó el apóstol Pablo no es nada más estiércol como pensar en un fertilizante o algo de eso. Es la palabra popó, es la palabra, como diría mi hijo de 2 años, popis. Mejor dicho, es un término más fuerte. Es la palabra caca o ñoña. Eso es lo que él está diciendo. Y algunos están pensando, ¡oh! El pastor dijo caca, dijo ñoña en el púlpito. Sí, y también lo dijo el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Ese es el término que él utilizó. Y él lo utilizó intencionalmente para describir lo que nuestras obras son al lado de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Cualquier cosa que nosotros podamos lograr por nuestras propias fuerzas es como popó, es como caca comparado con lo que Cristo hizo Jesús por nosotros. No importa quiénes somos, no importa lo que hemos hecho, lo importante es a quién conocemos. Y si conocemos a Cristo Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. Amados, el apóstol Pablo explica que lo mejor de todo es conocer a Cristo Jesús y nada más. Y en el resto del pasaje, en el resto del versículo 9 hasta el versículo 11, Él nos dice por qué conocer a Cristo Jesús es tan importante y por qué es lo que debemos valorar más y sobre todas las cosas. Y Él nos da 3 cosas maravillosas que recibimos porque conocemos a Jesús. No porque nos las ganamos, sino porque conocemos a Jesús. Quiero que las veas conmigo. Dice así, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. En estos 3 versículos hay un montón de teología que me encantaría poder tener el tiempo de discutir y de poder hablar, pero quiero mencionar rapidito que suceden 3 cosas maravillosas, hermosas en nuestra vida cuando conocemos a Jesús. Y son 3 términos medio teológicos, pero te los voy a explicar lo más rápido que pueda. Lo primero que él dice es que sucede la justificación. Somos justificados ante Dios. Y en un momento voy a hablar de lo que esto significa. Pero sí, somos declarados justos ante Dios. La segunda cosa que él menciona es lo que se le conoce como la santificación. Él dice ahí en el versículo 10 que por medio de Cristo Jesús, no por nuestras obras, por medio de Cristo Jesús, voy a ser mejor cada día. Voy a ser más como Cristo Jesús cada día. Él es el que hace la obra en nosotros y no nosotros mismos. La semana que viene vamos a hablar más a fondo acerca de esto. Y la tercera cosa que él menciona ahí en el versículo 11 es lo que se le conoce como la glorificación. Él dice que un día, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, vamos a resucitar con Cristo Jesús y vamos a ser glorificados con Él. Amados, son 3 cosas hermosas y necesarias en nuestra vida que suceden no por lo que somos nosotros, no por lo que hacemos, sino por quién conocemos, por conocer a Cristo Jesús. Y como les digo, en próximos sermones vamos a hablar más a fondo de la santificación y todo esto. Por eso ahorita quiero enfocarme en lo que dice el versículo 9, en lo que se llama la justificación. Pues dice, yo no quiero la justicia que viene de la ley, yo quiero la justicia que se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la razón por la cual él dice, yo no quiero la justicia de la ley, es porque él sabía que eso nunca iba a ser suficiente. Ya le había mencionado que él cumplía todos los requisitos de la ley, pero a pesar de que cumplía todos los requisitos de la ley, Pablo sabía muy bien que él no tenía paz, que él no tenía gozo, que él no sabía si estaba seguro ante Dios, si verdaderamente era salvo. Pero Pablo había llegado a conocer a Jesús y al conocer a Jesús cambió su vida para siempre. Él sabía que él había cumplido con toda la ley, pero aún así él no se sentía seguro y se llegó a sentir seguro en el momento en que conoció a su Salvador, al Señor Jesucristo. Y amados, el encuentro de Jesús con Pablo fue algo sumamente increíble. Pablo se llamaba Saulo antes de ser Pablo. Y Saulo era, como ya dije, un perseguidor de la iglesia. Él iba en camino un día a Damasco a perseguir cristianos, a arrestar cristianos. Y en el camino se le aparece el Señor Jesucristo resucitado. Y la vida de Pablo cambió para siempre. El Señor Jesucristo se le reveló como Él es. Le mostró que sí, Él murió efectivamente en una cruz para pagar por sus pecados. Y que Él resucitó entre los muertos para que Él pudiera tener vida eterna. Y Pablo en ese momento entonces conoció al Señor Jesucristo, entregó su vida a Él y su vida cambió para siempre.
Yo quiero que sepas que para que tú y yo podamos estar bien delante de Dios, no tiene que ser necesariamente quiénes somos nosotros o lo que hacemos, sino que tenemos que tener un encuentro con Jesús similar al de Pablo. Tenemos que conocer verdaderamente a Jesús. Tenemos que experimentar la justificación que viene por medio de la fe en Jesús y no por medio de las obras que tú y yo podemos hacer. Tal vez tú dices, Ender, pero yo no estoy tratando de confiar en la circuncisión ni nada de estas cosas, en la ley judía. Yo sé, pero muchas personas confían en sus propias acciones. En el bautismo, en ir a la iglesia, en leer la Biblia, en dar una ofrenda y piensan que si hacen todas estas cosas, entonces Dios los va a amar y los va a aceptar. Y no han entendido que esos son esfuerzos humanos, que tal vez son cosas buenas y que tenemos que hacer, pero lo que nos hace justo delante de Dios no es nuestras obras, sino que conozcamos a Cristo Jesús como lo que es el Señor y el Salvador de nuestra vida. Que seamos justificados por medio de la fe en Jesús. Porque la realidad es esta, mis amados. La palabra de Dios enseña que tú y yo todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios. Y la Biblia también enseña que un día todos vamos a rendir cuenta ante Dios. Vamos a presentarnos ante Dios y vamos a rendir cuenta por nuestras acciones. Y en ese momento o vamos a ser declarados culpables o vamos a ser declarados justos. Y si somos culpables vamos a ser condenados para la eternidad y si como somos justos vamos a estar con Dios para toda la eternidad. Y la realidad es también, mis amados, que la ley es algo que o cumples o no cumples. No funciona en que digas, bueno, de todas las leyes yo cumplí 10, así que estoy bien. No es así. Si tú rompes una ley, rompes la ley y punto. Y si tú estás confiando en tus propios esfuerzos, en tus propios logros para hacer lo que te justifica ante Dios, en ser una buena persona, en ir a la iglesia, en dar dinero, en qué sé yo, en servir, en lo que sea. Si estás confiando en esas cosas para hacer lo que justifica, entonces vas a ser encontrado culpable. Porque a pesar de que has hecho cosas buenas, la realidad es que también has hecho cosas malas. Todos hemos roto la ley de Dios y el pecado nos condena. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, entonces podemos ser llamados justos. ¿Por qué? La Biblia enseña de principio a fin que Jesús es el único ser humano que jamás rompió la ley de Dios, que vivió una vida absoluta y completamente perfecta, que jamás se equivocó y que Él vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Pero también la Biblia enseña que Él murió la muerte que tú y yo merecíamos. Que tú y yo merecíamos morir por nuestros pecados, pero que Él murió en una cruz para pagar por esos pecados. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz, conocemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida y dejamos de confiar en nuestros propios esfuerzos. Entonces ocurre un intercambio maravilloso donde Él nos pasa su justicia y Él perdona nuestros pecados. Y cuando estamos ante el juez, estamos ante Dios, entonces Él ya no nos ve como culpables, sino que Él nos ve como justos, porque Él ya no ve el pecado en nosotros, sino que Él ve la justicia de Cristo Jesús, la vida perfecta que Él vivió en nuestro lugar. Hermanos, es un regalo hermoso que ninguno de nosotros nos merecemos, pero es un regalo hermoso que debemos apreciar. Y por eso es que Pablo dice, yo todo lo demás lo considero basura, lo considero estiércol comparado con el maravilloso privilegio de conocer a Cristo Jesús. Amados, toda la vida, tú y yo, se nos ha enseñado que si nos esforzamos, que si cumplimos con ciertas reglas, que si llevamos a cabo ciertos comportamientos, que si nos portamos bien, que si hacemos ciertas cosas, entonces Dios nos va a amar y Dios nos va a aceptar. Y eso es exactamente lo mismo que estaban enseñando los judaizantes. Es creer que Jesús no es suficiente, sino que hay que agregarle algo al Evangelio de Jesús. Y amados, el Evangelio de Jesús es más que suficiente. Lo importante no es quién tú eres o lo que tú puedes hacer, lo importante es a quién conoces. Porque si conoces a Cristo Jesús, Él te transforma de adentro hacia afuera. No se trata de obras externas, se trata de lo que hay en tu corazón. Y el único que puede reparar tu corazón es el Señor Jesucristo. Lo único que lo puede reparar es conocer al Señor Todopoderoso. Y si conoces a Jesús, conoces al Señor. Eso es algo que encontramos en la Biblia de principio a fin. Aún 700 años antes de que Jesús viniera, el profeta Jeremías, en ese mismo capítulo que leí hace un ratito, en el capítulo 9, él lo menciona. En el versículo 25 y 26 les dice que eran incircuncisos del corazón. Y en los versículos 23 y 24, 2 versículos antes, él les dice por qué eran incircuncisos de corazón.
Mira lo que dice, versículos 23 y 24. Dice así: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. 700 años antes de la venida de Jesús, ya Él estaba diciendo: no podemos poner nuestra confianza en nuestras obras, en nuestra sabiduría, en lo que nosotros podemos hacer. Tenemos que poner nuestra confianza en conocer al Señor. Y si conoces a Jesús, conoces al Señor. Amados, yo creo que hay muchos de ustedes que tal vez no están experimentando gozo porque no tienen esa seguridad. Porque tal vez han puesto su confianza en sus buenas obras, en la religión de sus padres, en algo que le han enseñado, en algún acto que ustedes hicieron, en sus obras. Pero saben, dentro de ustedes, que no todas sus obras son perfectas, que tienen obras buenas y tienen obras malas y por lo tanto no tienen seguridad. Están confiando en la ley, en la justicia de la ley, y eso, mis amados, nunca nos va a dar paz. Pero cuando confiamos en Cristo Jesús y en que lo conocemos a Él, no en quiénes somos, en lo que hacemos, sino en quién conocemos, en Cristo Jesús, entonces sabemos que somos perdonados, redimidos, y por lo tanto podemos experimentar la seguridad que tú y yo necesitamos. Y tal vez tú necesitas esa seguridad hoy. Tal vez tú has estado confiando en tus obras, has estado confiando en lo que tú puedes hacer, y hoy Dios ha hablado a tu corazón y te ha mostrado que lo que tú necesitas no es ser tú o ser una buena persona. Lo que tú necesitas es conocer a Cristo, y Cristo viene a tu corazón y Él te cambia desde dentro hacia afuera. Y no te estoy preguntando si tú sabes quién es Jesús, te estoy preguntando si conoces a Jesús. Pablo sabía quién era Jesús, pero él perseguía a Jesús. La vida de Pablo no cambió por saber quién era Jesús. La vida de Pablo cambió porque él conoció a Jesús. Él entendió que es el Señor y el Salvador y se rindió ante ese Señor y ese Salvador. Y tal vez tú tienes que hacer eso hoy. Conocer a Jesús como lo que es, el Señor y el Salvador del universo, y por lo tanto postrarte ante Él. Si ese eres tú, yo quiero invitarte a que tú lo hagas ahí donde estás. A que tú confieses al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, que le pidas perdón por tus pecados ahí donde estás. No necesitas nada más, Él es suficiente. Confiésalo como el Salvador de tu vida y Él puede perdonar tus pecados. Si tú tienes preguntas, nosotros queremos ayudarte en esta jornada. Queremos aclarar cualquier duda que puedas tener. Así que si estás dentro de los Estados Unidos, te invito a que tú nos mandes un texto al número 94253 con la palabra conectar. O si estás fuera, que vayas a nuestra página web, iglesiafielder.org/conectar. Sea cual sea el método que elijas, hay un formulario que tú puedes llenar rapidito que nos deja saber que tú quieres poner tu fe en Cristo Jesús, y nosotros te vamos a contactar. Tal vez tú dices: no, yo no quiero hacer eso. Una manera más fácil es tal vez enviando un email. Envía un email al email, a la dirección preguntas@fielder.org. Y uno de nosotros, los pastores, va a responder tu email y te va a ayudar en esta jornada. Quiero que sepas, no estás solo. Nosotros hemos conocido a este maravilloso Salvador, y todo lo demás es incomparable. Todo lo demás parece basura comparada con el comparable valor de conocer a Jesús, y queremos compartir eso contigo. Yo sé que muchos de ustedes ya han conocido a Jesús, ya han puesto su fe en Él. Si ese eres tú, amado, yo quiero invitarte a que en los próximos segundos recordemos que nuestra seguridad no está en quiénes somos o en lo que hacemos, sino en quién conocemos. Que recordemos por medio de esta canción lo maravilloso de la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, y recordemos que eso es suficiente. Y después de eso vamos a tomar el pan y recordar y tomar la copa y recordar que tenemos una muy buena palanca, un buen contacto, un buen pituto. Tenemos un buen contacto al Señor Jesucristo, y que eso es suficiente para nosotros. Así que te invito a que en los próximos minutos, mientras cantamos esta canción, tú respondas. Algunos conectándose con nosotros, otros preparando sus corazones y los elementos para tomar la cena juntos. Sea como sea, vamos a prepararnos ahora.